buenos días. Vamos a continuar con las actividades de la Expo Neuro 2020. En esta ocasión tenemos a la doctora Minerva Ortiz Valladares. Ella es graduada con mención honorífica como licenciada en Psicología por la Universidad de Colima, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada también con honores, publicaciones nacionales e internacionales en revistas indexadas, diversas presentaciones en congresos internacionales y nacionales, activa divulgadora de ciencia y creadora del Semillero de Jóvenes Investigadores, en el cual pueden tener acceso desde la Universidad de Colima, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente en una estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, donde su investigación se centra en el efecto rehabilitante del ejercicio físico en individuos con desnutrición durante la gestación. Bienvenida, doctora. Ella nos va a platicar acerca de la alimentación y la nutrición prenatal, acerca del desarrollo del sistema nervioso central y la prevención de psicopatologías. Un gusto conversar con Gracias. usted, doctora. Les voy a compartir la pantalla. A ver. Y pues les voy platicando. Creo que la alimentación es un tema como, no sé, que todos sabemos que se tiene que cuidar, que todos sabemos que se tiene que atender, pero muy pocas personas le damos como la importancia, ¿no? Creemos como que las alteraciones van a estar centradas solamente a cambios metabólicos, alteraciones corporales, sin darnos cuenta que todas estas alteraciones también pueden afectar el sistema nervioso y en el efecto, pues va a llevar a una a un posible desarrollo de psicopatologías, ¿no? Que es algo que es muy estudiado pero poco conocido, o que muy poco se comparte socialmente. Entonces, yo primero quiero comenzar porque, bueno, como psicóloga, el trabajo es únicamente clínico, ¿no? Que nada más vamos a estar en el área clínica, vamos a estar dando terapia o vamos a ser terapeutas. Sin embargo, la parte de la psicología encargada de este tipo de temas es las neurociencias como tal. Entonces sabemos que la investigación psicológica ha tomado como desde hace muchísimo tiempo auge y se ha necesitado de modelos animales que nos han dado la posibilidad de poder comprender los mecanismos que están envolviendo toda esta serie de cambios y que esto se va a ver manifestado en la conducta. Entonces, pasa que vemos a la investigación psicológica, que se centra en entender la anatomía y los mecanismos funcionales de las neuronas, hasta cuestiones más complejas como la sensación, la percepción y procesos más complejos como aprendizaje, como memoria, incluso el olvido, conociendo también cómo esto se desarrolla, la psicofarmacología que la envuelve, la psicopatología, la terapia, y cómo todo esto va a tener una relación entre el estrés y la enfermedad. La utilización de modelos animales pues no es algo nuevo, es algo que inició desde el siglo XVI. Y bueno, Andreas Vesalius y algunos colegas italianos fueron como los pioneros en la utilización de modelos animales. Ellos escribieron, o bueno, se escribió un libro, se hizo una compilación donde esta persona hizo una serie de conferencias en la universidad. Y bueno, en esa compilación dieron el libro que se llama De Humani Corpus Fabrica Libris Septem. O sea, es una serie de 7 libros donde explican toda la anatomía corporal. Y primero, bueno, se utilizaban cadáveres humanos y después empezaron con modelos animales para poder comprender mecanismos que no se podían entender, no sabían cómo estaba funcionando el cuerpo, entonces la intervención se veía limitada. Y bueno, cuando ya inician la psicología, se empezó a tratar de comprender cuáles eran como las cuestiones que están atrás de una psicopatología, ¿no? Y bueno, los estudios pioneros que yo creo que todo el mundo conocemos en cuanto a psicología, pues es como el de Pavlov, que es el de neurosis experimental, y es cuando empiezan a discriminar estímulos seguido por la comida. Excepto yo creo que es como el por excelencia, ¿no? Que sabemos, todos los psicólogos sabemos este experimento. El de Wolf, el de desensibilización sistemática, donde van exponiendo al estímulo que causa miedo al individuo,
de manera que poco a poco la sensibilización que tienen hacia, o el miedo que tienen hacia el objeto o lo que les causa miedo se vaya perdiendo. Por ejemplo, esta hasta la fecha se utiliza, ¿no? Para fobias, como tratamiento para fobias. Y bueno, el de Harlow y Swami, bueno, es uno también muy, muy conocido, muy criticado, porque se utilizaron monos, y lo que trataron de ahí explicar era como la importancia del contacto físico entre padres e hijos, ¿no? Y cómo esto ayudaba a desarrollar habilidades en la vida adulta. Bueno, estos 3 experimentos yo los menciono porque yo creo que han sido como los pioneros para haber sido utilizados posteriormente en terapia. Entonces, esta parte que fue totalmente básica tuvo una aplicación posterior, ¿no? En humanos. Y bueno, ¿cómo existen estudios epidemiológicos donde se dan cuenta de alguna situación extraña? Yo siempre menciono lo que ocurrió, por ejemplo, en las hambrunas, en periodos de hambruna como muy, muy prolongados, donde bebés o mujeres gestantes estuvieron expuestas a un periodo de desnutrición. Llegan a ser adultos los bebés que estaban siendo gestados y los niños que estaban en ese momento, y se dan cuenta que había un gran número de personas que habían desarrollado esquizofrenia, ansiedad y depresión. Entonces hacen este estudio epidemiológico, se hace una historia clínica y se dan cuenta que el común denominador entre toda esta población era eso, ¿no? El periodo de desnutrición. Entonces los estudios epidemiológicos dan como el parteaguas para ver qué se necesita investigar, para saber qué se puede hacer. Y pues se utilizan modelos animales, se comprende cuál es el mecanismo fisiológico que va a estar involucrado en la conducta. Y de ahí pues me paso a esta parte muy importante, que tiene que ver con las etapas tempranas. Las etapas tempranas de desarrollo son muy, muy importantes. Son un periodo tolerable donde cualquier cambio puede afectar y puede ser que no se manifieste en corto plazo, sino en el largo plazo tener una repercusión fuerte. Entonces, por eso es tan importante este periodo, tanto lo positivo como lo negativo, porque también lo positivo ayuda, ¿no? Ayuda a tratar de mejorar o contribuye a que se pueda tratar de mejorar la situación, tratar de cambiar lo que ocurrió. Es una etapa como muy plástica. Entonces, en estas etapas tempranas están envueltos, estamos todos expuestos al ambiente. Vamos a llamar ambiente a exposición a neurotóxicos y la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una interacción entre los genes y los factores ambientales que nos va a hacer susceptibles a las enfermedades. ¿Por qué? Esto quiere decir de esta manera. O sea, si yo me doy cuenta que una situación en específico que yo puedo evitar, esto me va a ayudar a que no haya una modificación en mi cuerpo. O sea, por ejemplo, el tipo de modificación que ocurre aquí es epigenética. No hay una alteración en la cadena como tal, sino es una alteración solamente en que algunos genes se silencien o se activen ante la respuesta del ambiente. Entonces, ¿cómo ocurren estos cambios? Pues es diferencial, es diferencial de acuerdo a lo que esté ocurriendo. Regularmente ocurre en el proceso de metilación. Esa es como la parte en la que ocurren las modificaciones, pero va a depender mucho de cuál sea el agente ambiental al que es expuesto el individuo. Entonces, la alimentación va a ser la obtención o preparación e ingestión de alimentos. Eso es un proceso que cualquier ser vivo realiza, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades. Y la nutrición es que de lo que nos alimentamos se transforme y se incorpore a nuestros tejidos a través de una serie de sustancias. En la alimentación va a haber aspectos sociales que lo van a envolver, que son, o sea, cualquier situación que ocurra, va a haber una modificación en nuestra alimentación. Hay incluso factores políticos, porque manejamos factores políticos o sociopolíticos, porque si está ocurriendo una transformación en algún país, en algún estado, donde no haya acceso a la alimentación, donde el acceso a la alimentación sea solamente centrado a cierto tipo de alimentación. Platicaba ayer un chico en el semillero que, por ejemplo, Oaxaca es el estado donde más se consume azúcar o bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas, y decía, pero esto es un factor que no tiene nada que ver con que las personas quieran consumirlo, sino que hay una deficiencia de agua y ese es el acceso al que tienen, ¿no? Entonces hay un factor sociocultural, sociopolítico que está afectando la
el tipo de alimento que va a ingerir la persona o el individuo. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la nutrición? Vamos a suministrar energía, vamos a proporcionar materiales necesarios para que el organismo funcione y va a suministrar sustancias de diferentes, ¿no? Esa va a ser su función principal de la nutrición. Y bueno, desde la patología, que es lo que a nosotros nos interesa o lo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, pues desde la patología vemos lo que es la obesidad, que es la acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud, o la desnutrición, que es la ingesta inadecuada de la calidad y la cantidad de alimento. ¿Por qué es importante saber en el caso de la desnutrición lo que tiene que ver con calidad y cantidad? De igual forma pasa con la obesidad. O sea, hay personas que tienen obesidad y son desnutridos. ¿Por qué? Porque el tipo de alimento que consumen no es el adecuado para poder nutrir su organismo, sin embargo, sí para de peso. Entonces es muy importante reconocer, el alimento no solamente es cuánto como, sino de eso que como, qué es lo que estoy comiendo. Entonces son dos factores que se tienen que contemplar. Ahora, ¿cuál es nuestro panorama, no? Vamos a ver a qué nos estamos enfrentando. En el 2016, el 39% de la población adulta tenía sobrepeso. O sea, esto corresponde a 1.900 millones en el mundo. Y de este grupo, el 13%, o sea, 650 millones, tenían obesidad. 41 millones de niños menores a 5 años tenían sobrepeso. Más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años, se contempla de esa edad, tienen sobrepeso u obesidad. ¿Pero qué está ocurriendo en México? En 2018, hace muy poquito, el 39% de los mexicanos mayores a 20 años padece sobrepeso y el 36.1% obesidad. O sea, somos el segundo lugar a nivel mundial con personas con sobrepeso u obesidad. Y 1 de cada 20 niños y niñas menores de 5 años y 1 de cada 3 entre 6 y 19 padece sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Estamos en el primer lugar mundial con niños con sobrepeso y obesidad. Entonces, el panorama es alarmante, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la desnutrición? Hay 19 millones de niños menores de 5 años que sufren desnutrición. Y de estos, más de 150,000 padecen desnutrición de manera crónica. O sea, toda su vida están expuestos a una ingesta en calidad y en cantidad inadecuada. O sea, toda su vida se vuelve algo crónico. Mientras que en México, 1 de cada 8 niños menores a 5 años padece desnutrición crónica. O sea, es algo como muy grave. Y esto lamentablemente se presenta en los estados del sur de México y en comunidades rurales, donde no hay el acceso a la alimentación adecuada. Y bueno, ¿qué es lo que podemos desarrollar? ¿Cuáles son las patologías que se desarrollan por cualquiera de estas dos situaciones? Uno de obesidad se sabe diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión, enfermedades respiratorias, algunos tipos de cáncer, osteoartritis, y en la desnutrición, pues pérdida de peso, agotamiento, problemas gastrointestinales, debilitación de los órganos y las funciones de estas, pérdida de masa muscular, y pues eso va a incluir el corazón y obviamente desarrollan enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿qué es el tener un cerebro en un periodo vulnerable? O sea, estamos hablando de que, bueno, esto ocurre en mi organismo, pero ¿qué está pasando en mi cerebro? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Primero que nada, hay que saber que hay son dos procesos diferentes, ¿no? Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. El crecimiento son los cambios de talla que tienen que ver con ciertas medidas de acuerdo a la madurez. Y el desarrollo son aspectos de diferenciación en forma o función que van a incluir cambios emocionales, sociales y su interacción con el ambiente. Cuando ocurre una situación patológica como las que les mencioné, se alteran ambos procesos, tanto el crecimiento como el desarrollo. ¿Por qué es tan importante estas etapas tempranas que les comentaba? El cerebro inmaduro de un bebé, de un recién nacido y de los niños en las primeras etapas, pasa por ventanas del tiempo que son desarrollo. Esto los hace vulnerable porque ocurren procesos citogenéticos en el cerebro que son necesarios para que la arquitectura se pueda consolidar. Entonces nos damos cuenta que la nutrición
juega un papel relevante para el desarrollo tanto anatómico como de las funciones plásticas del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí en esta presentación les muestro el impacto en el desarrollo del cerebro, pero en el cerebro artificial. Aquí vemos en la parte de arriba, en línea azul, está, a ver, creo que puedo poner mi cursor. ¿Sí? Bueno, en la parte de arriba, en color azulito, pues vemos así, hay una etapa embrionaria, una etapa fetal y la etapa neonatal. Estos cálculos están en el cerebro artificial, que es de roedores en específico. Como, ¿cuáles son los procesos citogenéticos que les hablaba? La neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas. Esto ocurre en las primeras etapas, cuando se empieza a formar el cerebro. Después la proliferación y migración. Esto se extiende incluso a la etapa postnatal. La diferenciación y sinaptogénesis. Esto también se extiende a la etapa postnatal. Después la apoptosis. La apoptosis es necesaria, tiene que haber esta muerte cerebral programada para que el cerebro se reajuste y tenga los cambios necesarios ante las nuevas demandas que van a ir ocurriendo. Y bueno, uno de los procesos, la gliogénesis, que también es uno de los que más se extiende por la función que tiene la glía en el cerebro como células de soporte. Y bueno, por último, la mielinización, que yo creo que esta se extiende a lo largo de toda la vida, al igual que otros de estos procesos, pero es de la que se activa casi al final, ¿no? Entonces, todos estos procesos, de acuerdo al periodo en el que la persona es expuesta a una situación estresante, a una situación de desnutrición, una situación de alta ingesta en lípidos, bueno, pues todos estos procesos se pueden ver modificados y pueden dañar la arquitectura de diferentes estructuras. Y pues, por ende va a haber alteración conductual, porque eso es lo relevante. O sea, hay una alteración en mi cerebro, pero ¿cómo puedo saber cómo es que está afectando esto mi desarrollo normal, ¿no? Pues porque yo voy a manifestar conductas alteradas. A partir de este interés y de ver todo lo que ocurre en estas etapas tempranas, pues decidí en mi tesis de licenciatura en apoyo de mis asesores, hacer la tesis se trató sobre los efectos de la obesidad durante la gestación y cómo esto iba a alterar el proceso de mielinización en el hipocampo y obviamente se iba a manifestar en la conducta, en este caso el aprendizaje y memoria espacial. Y para la tesis de doctorado, pues lo que busqué fue ver los efectos de la desnutrición perinatal en la conducta maternal y cómo esto podía ser un modelo de plasticidad cerebral. Pareciera como que me fui de la obesidad a la desnutrición, ¿no? Un cambio drástico, pero lo interesante de esto es que ya podía yo distinguir que eran dos situaciones que si bien no eran iguales, eran situaciones diferenciales en cuanto a la condición nutricional, me hablaba de la importancia de este aspecto de la nutrición para el desarrollo. Entonces les voy a platicar como los resultados rápidamente para que podamos ver qué es lo que ocurre y qué es lo que realizamos en los laboratorios de neurociencias. Bueno, estos resultados, estos animalitos, por ejemplo, primero salta la imagen de estos ratoncitos. Este ratoncito es un ratoncito que su mamá tuvo una dieta alta en lípidos. El protocolo se los cuento rápidamente. Las mamás eran expuestas a una dieta alta en lípidos que ya viene determinada, era una dieta occidental, donde era más del 43% de grasa, la dieta. Y bueno, se le dio toda la gestación. Posterior a la gestación, las crías crecen, pero las crías jamás tienen acceso a la dieta alta en lípidos, o sea, ellas no la comen jamás. Sin embargo, con el solo hecho de que su mamá consumiera la dieta alta en lípidos, los bebés eran muchísimo más grandes. Aquí lo podemos ver. Y vean incluso aquí en esta tabla de pesos. O sea, no, en las primeras semanas no hay cambios, pero en la semana 4 ya se empiezan a observar diferencias significativas en el peso. O sea, siempre manteniendo un peso mayor los de una dieta alta en lípidos. Y uno dijera, bueno, pues ahí quedó, ¿no? Pues son más grandes, se alimentó más la mamá. Pero no, resulta que se les hace una prueba, porque de niveles séricos, esto cuando ellas ya tenían 42 días, que sería más o menos cuando eran adolescentes, ¿y qué fue lo que se descubrió? Que ya tenían niveles altos de glucosa en comparación con las control. O sea,
Ellas jamás probaron la dieta y con el solo hecho de que su mamá estuviera expuesta a ella, ya tenían una modificación metabólica. ¿Y qué decir de la alteración en sus órganos? Aquí podemos ver un hígado, este es un hígado de una cría de una dieta alta en lípidos y este es de una cría con la dieta normal. Vean la coloración. O sea, aquí podemos ver el desarrollo de hígado graso. El que ellos tengan, por ejemplo, estos niveles de glucosa me está hablando de que hay un posible síndrome metabólico, y este posible síndrome metabólico puede desencadenar diabetes posteriormente. Entonces ya estamos viendo que es un factor de riesgo la alimentación durante la gestación y uno pensaría, bueno, pues si estoy en la gestación, el bebé está protegido, incluso de estas cuestiones culturales que les hablaba. O sea, la mujer está embarazada, lo primero que se le dice, pues tiene que comer al doble, ¿no? Pero pues no, o sea, la ingesta calórica tiene que aumentar solo un poco, no muchísimo, si no ocurren este tipo de situaciones. Pero no quedó aquí. O sea, decimos, bueno, sí, ya eso que ocurren daños metabólicos ya lo sabemos todos, ¿no? Pero cuando los evaluamos para ver qué tal estaba su memoria y su aprendizaje espacial. La prueba que se les realizó se le llama laberinto acuático Norris. El laberinto, aquí lo podemos visualizar, es una tina color negro, donde en se divide en cuatro cuadrantes, pues, uno, el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí, en donde está el cuadrante número 3, se pone una plataforma que queda a raíz del nivel del agua. O sea, en cuanto la puede tapar el agua. Pero también es negra, entonces no la pueden visualizar. Las ratas son incapaces de poderla visualizar, no se puede ver. Y se les ponen una serie de dibujitos, aquí lo podemos ver, aquí en una estrella, un círculo, un cuadrado, con diferente color, para que ellas se puedan ubicar espacialmente. La prueba consiste en eso. Son 7 días. En el primer día va a entrar la rata en el cuadrante número 1. Ella va a navegar, va a tratar de buscar dónde está la plataforma. En el caso de que no la encuentre, nosotros la guiamos, la dejamos en la plataforma durante un minuto. Va a tener la posibilidad de observa los dibujitos para que se pueda guiar espacialmente y bueno, al siguiente día se hace la misma prueba, pero ahora se pone en el otro cuadrante. O sea, ahora va a entrar por el cuadrante número 2. Entonces se supondría que si ella recuerda o ya aprendió a través de los estímulos visuales que se le dieron, pues rápidamente llegaría a la plataforma. ¿Y qué fue lo que observamos? Miren, estos son, ¿cuánto tardaban en encontrar la plataforma? Siempre tardaron más los animales con una dieta alta en lípidos, tardaron más en encontrar la plataforma. Sin embargo, sí lograban encontrarla. O sea, en algún momento lograban encontrarla, pero sí tardaban más en comparación con los de una dieta balanceada. O sea, aprendían de una manera más lenta en comparación con las control. Y aquí abajito pueden ver las trayectorias. Son, por ejemplo, el día 5, 6 y 7. Observen cómo, por ejemplo, una de una dieta balanceada rápidamente, de donde se deja, rápidamente llega a la plataforma. Esto es su trayectoria de nado. Es una representación de la trayectoria de nado. Sin embargo, una de dieta alta en lípidos, miren cómo navega por todos lados, no logra recordar. En este día 5 no la encuentra, ya en el 6 y el 7 sí la encuentra, pero tuvo que dar muchísimas vueltas para poderla encontrar. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Efectivamente existe un deterioro cognitivo por la exposición a una dieta alta en lípidos únicamente en la gestación. Entonces, desde aquí vemos la gran importancia de la alimentación en las etapas tempranas. Ahora, ¿pero qué más? O sea, decimos, bueno, esto ocurrió, ¿qué podría estar pasando? ¿Qué podría estar explicando lo que está, estos resultados? Bueno, se hizo una medición de una proteína que se llama, lipoproteína que se llama mielina. La mielina es como, esta sustancia va a envolver los axones, los envuelve, por decirlo así, que ayuda a que el estímulo nervioso, la comunicación neuronal, sea más rápida, se comuniquen de manera más rápida. Son muy importantes para, por ejemplo, procesos de memoria, de aprendizaje y para cualquier estímulo, para cualquier comunicación. Y bueno, que una deficiencia en esta proteína, bueno, pues nos va a llevar, obviamente, al deterioro de la comunicación neuronal. Y
en este caso es el cuerpo calloso. Vean cómo se ve menos. La tinción es en color negro. Vemos aquí, por ejemplo, el cuerpo calloso es esta zona. Podemos ver cómo la tonalidad de los de una dieta alta en lípidos es más claro en comparación con las de una dieta balanceada. ¿Y qué ocurre en el giro dentado? Esta estructura es del hipocampo. Vean la tonalidad mucho más negra los de una dieta balanceada en comparación con los de una dieta alta en lípidos. Es decir, lo vemos acá en la gráfica. En ambas estructuras, los de dieta alta en lípidos tenían menos cantidad de la proteína, se veía menos densidad óptica, así se llama en la medición que se hace, es que tanto podemos observar la tinción. Y bueno, era disminuida los de una dieta alta en lípidos. Entonces, quiere decir que esta alteración podría explicar lo que ocurría en su respuesta cognitiva. Entonces, ya vemos, daño metabólicamente, sí, lo observamos en los hígados, lo observamos en los niveles séricos. ¿Hay daño en la función cognitiva? Sí, sí ocurre, lo observamos en la prueba del laberinto acuático de Morris. Y hay daño en la funcionalidad neuronal, en este caso funcionalidad en la comunicación. Sí, puede ser que sí, al ver una disminución en mielina se necesitarían otros estudios más profundos para poder, si tiene que ver con la comunicación o tiene que ver con algún tipo de célula de soporte, se necesitaría hacer más profundamente, pero esto nos da el preámbulo para saber qué podría estar ocurriendo. Y bueno, de ahí, bueno, pues les dije que me brinqué, dije, bueno, vamos a hacer algo totalmente diferente. Y en el doctorado, pues vimos cómo es, ahora fue, en lugar de que estuvieran expuestos a una dieta alta en lípidos, aquí eran madres que fueron desnutridas durante la gestación y las primeras etapas de vida, que son antes del destete. Estas crías, bueno, estuvieron expuestas a este periodo de desnutrición. Ellas no se desnutrieron directamente, o sea, no tuvieron la restricción de alimento. Quien tuvieron la restricción de alimento fueron sus mamás. Y fue únicamente durante la gestación. Bueno, estos animales se dejaron crecer, crecieron con una alimentación totalmente balanceada, ellos ya no tuvieron restricción hasta llegar al postnatal 90, cuando ya eran adultas. Se utilizaron las hembras y lo que queríamos probar era qué ocurría con su respuesta maternal. O sea, imagínense, las hijas de estas madres con desnutrición en etapa temprana crecen, son mamás, y quisimos observar qué era lo que ocurría, así cómo era su respuesta maternal. Las funciones cognitivas son muchísimas. La conducta maternal tiene diferentes funciones cognitivas o cumple de muchas funciones cognitivas para que se pueda llevar a cabo. Y bueno, eso garantiza que la supervivencia de la especie, ¿no? Es una conducta muy, muy importante. Y bueno, estos parámetros para medir la conducta maternal, yo aquí les voy a mostrar dos parámetros que fueron como muy importantes, que fue el acarreo. Las madres toman a sus crías de la nuca. En la nuca hay un gran número de receptores a la aprensión, pero no al dolor. Entonces, las toma la mamá, no es doloroso, es una zona adecuada para ser acarreadas. Entonces, entre las observaciones, aquí les muestro como de la zona adecuada es la zona 2. Resulta que las mamás que eran desnutridas durante la gestación o que fueron desnutridas en su etapa temprana cuando eran bebés, pues ahora manifestaban conductas maternales deterioradas. Tomaban a sus crías de cualquier zona, no les importaba de dónde las tomaban, las lastimaban, por eso se escuchaba que lloraban, chillidos, y miren, aquí lo podemos observar. En este primer video es una mamá control. En cuanto entra ella a la caja, comienza a acarrear a sus crías. Es su respuesta automática. Sin embargo, aquí en el video de abajo vemos a la control. A la control ni le interesa. O sea, ella anda en lo suyo, no las acarrea. De hecho, las crías están dispersas. No hay como mucho interés por ellas. Ahora, en este video les muestro el manejo de aserrín. El manejo de aserrín es muy importante porque es la forma en la que crean sus nidos. Los nidos son de gran importancia, ellas pues no están expuestas a depredadores, obviamente, pero en la vida silvestre los animales están expuestos a depredadores y la calidad del nido puede garantizar que la supervivencia de esta especie, por eso son tan importantes la construcción del nido. Y miren, esta es una control, vean cómo maneja el aserrín. Todas sus crías están bajo de ella y ella está acomodando el aserrín alrededor.
Es un movimiento estructurado con el fin de proteger a sus crías. Y vean en la parte de abajo lo que ocurre con la desnutrida. Sus crías están regadas por todos lados, mueve el aserrín por todos lados, no hay un movimiento de aserrín con intencionalidad de construcción del nido. Una de las características de los animales con bastante ansiosos. Entonces los podemos ver que ellos manejan el aserrín de manera errática y esa podría ser una de las explicaciones de este comportamiento ansioso propio de la desnutrición. Hay una alteración en su respuesta. Y bueno, ¿qué podría estar ocurriendo, no? Bueno, ocurren diferentes modificaciones. Las demandas de la maternidad son grandísimas. Hay una demanda y un cambio fisiológico enorme para poder cumplir con estas demandas de la progenie. Y resulta, bueno, que las madres con desnutrición en etapas tempranas tienen dificultad para que estos impulsos se puedan ver manifestados. ¿Y esto cómo lo podemos observar? Bueno, lo podemos observar en alteraciones de la arquitectura neuronal. En este caso medimos neuronas de estos animales para ver cómo es que estaban. La técnica que se utiliza es una técnica que se llama Golgi-Cox, que me permite ver las neuronas. Estas neuronas pasan con el tejido cerebral pasa por un procesado para que yo pueda observar las neuronas y la medición se hace de esa manera. Se utiliza un método de Scholl, son una serie de círculos concéntricos que se ponen alrededor de la neurona que tiene una distancia entre 40 a 50 micras, y observas cuántas ramas están en cada uno de los círculos, de manera que tú veas qué tan amplia es tu neurona. Y la otra forma en la que se evaluó fue viendo el orden de las neuronas, por ejemplo, de las dendritas, perdón. Se le va a considerar dendrita de primer orden a la dendrita que está pegada al soma neuronal, que sería como esta, ¿no? Esta sería la 1. Y la que sigue, que está la dendrita que sale de esa dendrita, sería la dendrita de segundo orden. Y así, consecutivamente. De manera que yo pueda decir, hay tantas dendritas de primer orden, tantas dendritas de segundo orden, tantas de tercer orden. Esto me puede decir qué tan espesa es mi neurona, qué tan fortalecida está, ¿no? Y dónde es que se concentra la mayor comunicación, en las primeras, las pegadas al soma, o las más distales. Entonces, ¿qué fue lo que observamos? Esta neurona, les presento este ejemplo. También hicimos medición de espinas dendríticas. ¿Por qué? Puede ser que yo tenga una neurona y está muy ramificada, pero el que esté ramificada no me garantiza que haya comunicación neuronal. Un parámetro que podemos utilizar para ver la funcionalidad de estas dendritas es medirlas a través de las espinas. La existencia de espinas habla de funcionalidad neuronal, entre otros 1000 parámetros. Nosotros utilizamos este. Entonces, ¿cómo le hacemos? Decidimos tomar 50 micras de una dendrita de segundo orden y 50 micras de una dendrita de cuarto orden, de manera que yo podría ver dónde hay mayor concentración, mayor funcionalidad, proximales o las más distales. ¿Y qué fue lo que observamos? Miren, esta es una neurona piramidal, es muy característica la neurona piramidal y yo creo que es la que todo el mundo conocemos, ¿no? Visualizamos una neurona y es esta. Y vean, este es un animal control. Aquí pueden observar cómo son las ramificaciones de la neurona aquí. Y este es como el cuadrito que se tomó. Esta es la dendrita de primer orden, tomamos la de segundo. Y vean la cantidad de espinas con la que cuenta. Todas estas cositas que se ven aquí son espinas. Entonces, cada una se contabiliza. 1, 2, 3, y así las vamos contabilizando. A ojo, o sea, en el microscopio, ahí se le acaban los ojos a uno. O sea, pero no existe programa que te las mire automáticamente. Pero bueno, ya después te acostumbras a estar horas y horas sentada en el microscopio. ¿Y qué pasa con las desnutridas? Miren, observamos, en primera es menos ramificada. Vean el número de ramas que tiene en comparación con esta. Y vean el número de espinas. Es muchísimo menor en comparación con la control. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que al igual que la obesidad en etapas tempranas, la desnutrición en etapas tempranas se manifiesta en alteraciones metabólicas porque siempre son muchísimo más delgadas. Y los estudios que se hicieron en ese laboratorio en el que yo estuve, es que ese daño, tan solo en el tamaño de las crías, se observa hasta la 10ª generación. Imagínense, 10 generaciones después se continúan teniendo estragos de la desnutrición. O sea, es algo muy, muy fuerte. Y bueno, que observamos estas alteraciones, observamos que sí hay alteración cognitiva y alteración conductual con la respuesta materna.
Y nos damos cuenta que también hay alteración en la arquitectura neuronal que puede ser como respuesta o es la consecuencia de estos periodos de desnutrición. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto que les mencioné y todo esto que hemos hablado? Se activa. En primera, que hay una unión entre la epigenética, todo lo que hay en nuestro ambiente va a afectar el crecimiento, y este crecimiento va a afectar la alimentación, y la alimentación también va a afectar va a ser parte aguas en la modificación epigenética. Entonces, todo esto es como un ciclo, ¿no? Un ciclo en el que tenemos que irlo rompiendo. Yo cuando les digo, bueno, nos damos cuenta que existen todas, se sabe mucho, están como en super auge todas estas alteraciones epigenéticas, se están dando cuenta de la importancia del ambiente y no solamente de la alimentación, sino los cuidados diferenciales, la forma en la que los niños los tratamos, la forma en la que les hablamos, el tipo de experiencias que viven, todo eso va a afectar su desarrollo y se puede manifestar en el largo plazo. Entonces nos estamos dando cuenta de todo esto, entonces más que ser una puerta que se cierra, es una puerta que se abre a reconsiderar cuál ha sido nuestro papel como padres, como seres humanos, incluso, o sea, como ciudadanos de este mundo, darnos cuenta que no es el papel tan relevante que estamos jugando para romper todo este ciclo de patrones y hábitos no saludables, para garantizar el desarrollo óptimo de los niños y niñas, y no solamente los niños y niñas con los que nos exponemos ahorita, sino los niños y niñas que están por nacer y por crecer, y es una gran responsabilidad que tenemos. Está la información, pero es momento de cambiar. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Se afecta el desarrollo corporal? Sí, sí se afecta. Sí hay daño en el sistema nervioso y sí hay efectos negativos en los procesos cognitivos. Entonces, tenemos que tomar la relevancia de la nutrición, del estrés y de todas estas cuestiones ambientales que van a deteriorar los procesos cognitivos y que están determinados por cuándo se presentan, en qué etapas se ven presentadas, para poder garantizar la homeostasis del cerebro y que lleve a un desarrollo óptimo. Entonces, pues cierro yo esto con eso, una atenta invitación a que esta información nos lleve a cambiar hábitos y a cambiar conductas que nos garanticen mejor calidad de vida, no solo de nosotros, sino de las generaciones venideras. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Minerva, por su presentación. Tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cuáles mecanismos podrían estarse viendo alterados en la cuestión tanto de la obesidad como la desnutrición? Si estos son similares o si son diferentes en el caso de la progenie. Los mecanismos pueden ser varios, o sea, no puede ser como un solo mecanismo el que podría estar alterando, porque puede ser desde funciones metabólicas que van a alterar la calidad del tipo de nutrición que llevan a las neuronas o el tipo de nutrición, o desde la alteración, por ejemplo, de las células glía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la obesidad que les presentaba la mielinización, puede ser que no sea como tal un daño de que no se presente la proteína, sino de quiénes son los precursores, ¿no? Que son dos células glía que son oligodendrocitos a nivel cerebral y células de Schwann a nivel periférico. Entonces, ese podría ser un mecanismo, ¿no? Ya el mecanismo no es directamente la presencia o no de la proteína, sino de los encargados de que se mielinicen los axones. Y pues en la desnutrición, pues hay muchísimos mecanismos también, o sea, es muy difícil definir un solo mecanismo. Lo decía desde, por ejemplo, se sabe que un proceso de desnutrición en etapa temprana va a alterar sí o sí, de manera que desarrollan estrés. O sea, hay estrés, hay un mayor nivel de hormonas del estrés. Las hormonas del estrés alteran la presencia de las hormonas tiroideas, y la hormona tiroidea es necesaria para que se activen las funciones de crecimiento. Entonces, las madres, nosotros ya la tenemos de manera, ya nosotros la producimos, ya tenemos nuestra glándula lista para producirlas. Sin embargo, en los bebés que están siendo gestados, no, depende de la hormona tiroidea de la madre. Entonces, si la madre tiene una alteración de estresante, que puede ser el no tener acceso al alimento, va a afectar la hormona tiroidea como parte secundaria. El bebé no va a tener la suficiente hormona tiroidea
cumplir con sus funciones de crecimiento, diferenciación de todos estos procesos citogenéticos que les mostré, alterando obviamente la estructura cerebral, alterando, y al alterar la estructura cerebral alteras la función cognitiva. Entonces, o sea, podemos estudiar los mecanismos de mil formas, ya sería como lo que nos interesaría o como qué sería lo relevante para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la importancia del trabajo del psicólogo en la investigación básica y cuál es el impacto social que este tiene? Creo que es una pregunta bastante complicada, pero yo como psicóloga creo que lamentablemente somos muy pocos los psicólogos que nos interesamos en la ciencia básica, ¿no? Creo que a los psicólogos se nos ha encasillado, como lo dije al principio, en que solamente somos clínicos, ¿no? Cuando hay un sinfín de espacios en los que nos podemos desarrollar y mostrar nuestras habilidades. A mí lo que me llamaba la atención, y yo creo que esa es la importancia, que ese proceso chiquitito, eso que ocurre en las neuronas, eso que las hace vibrar y que las hace comunicarse y brillar, porque estoy segura que brillan y no lo podemos percibir cuando se comunican entre ellas, lo podemos manifestar en una respuesta conductual. Y esa respuesta conductual es la que medimos los psicólogos. Entonces, de no existir toda esta modificación, toda esta ciencia, todo esto que estudia la ciencia básica y que después se manifiesta conductualmente, donde los psicólogos somos parteaguas, no sería tan relevante lo que ocurre. Ahora, eso sería en primera instancia. En segunda instancia, poder conocer qué es lo que ocurre, cuáles son los procesos que ocurren, nos puede ayudar a la creación, en primera instancia, de programas de apoyo. Por ejemplo, en el caso de lo que yo he venido haciendo, programas que ayudan a garantizar la alimentación adecuada para los infantes y posteriormente estos se conviertan en políticas públicas establecidas que garanticen una sociedad con acceso a la alimentación adecuada, por ejemplo. Y eso inició con ¿qué? Con estudios básicos, ¿no? Que ahora sabemos qué es lo que ocurre y que nos lleva a la creación de estos programas y posteriormente a la formación de políticas públicas. Y yo creo que esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctora Minerva. Y vamos a continuar con las actividades de la Expo Neuro, pero le agradecemos infinitamente su participación y esta información estoy segura que le va a apoyar mucho tanto a los que se estén formando en diferentes áreas de la salud como al público en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su invitación. Bye.